Buen día, doctor Santillán. En esta oportunidad, mi grupo número 6 vamos a exponer el tema de anestesia disociativa. Los integrantes son Barbosa Guevara Patti, Bernal Guamanchumo Glendy Yusara, Delgado Celicielo, Sagastegue Romero Elmo Umar, Cerquen F. Roberto Daniel y Belis Barbosa Jorge Eduardo. Como manera introductoria, vamos a poner esta frase como motivación, el cual dice que la anestesia es el arte de equilibrar dolor y conciencia, riesgo y beneficio, ciencia y compasión, como una imagen introductoria a lo que vamos a hablar de la anestesia disociativa, donde básicamente su principal acción es la anestesia y analgesia. Ahora, como objetivos tenemos que, como número uno, analizar los fundamentos teóricos de la anestesia asociativa, incluyendo su definición, origen y mecanismo de acción central. Como segundo objetivo, escribir las principales características farmacológicas, aplicaciones clínicas y efectos adversos de la ketamina como agente anestésico disociativo. Y como último objetivo, evaluar las perspectivas actuales y futuras del uso de la ketamina y la esketamina en el ámbito médico. Ahora ya empezando a hablar del marco teórico, vamos a hablar sobre la definición de la anestesia disociativa, la cual básicamente es una técnica anestésica que se caracteriza por la inducción de un estado de desconexión funcional entre lo que es el tálamo y la corteza cerebral. Básicamente este es su efecto inhibitorio en esta conexión entre estas dos estructuras, produciendo así su efecto de analgesia profunda, amnesia y catalexia, ya que básicamente va a actuar a nivel de lo que son los mecanismos del dolor, la memoria y pues la catalexia, ya que produce una pérdida temporal de los movimientos voluntarios en el paciente al momento que se le está administrando esos medicamentos anestésicos. Mientras que se producen esos efectos, se van a preservar los reflejos protectores y la respiración espontánea. Este tipo de anestesia se logra principalmente mediante lo que es la ketamina, que es el principal fármaco en el que se va a basar nuestra exposición, el cual va a actuar mediante lo que es el receptor NMDA, que se explicar más adelante. Ahora, esta ketamina tiene dos isómeros, que son el L y el S. El S es el principal isómero, ya que es hasta 4 veces más potente que el R y es el que tiene menos efectos adversos. Además, ese es el que más se comercializa ya actualmente. Ahora, ya hablando sobre la historia y origen, enfocándonos en lo que es la ketamina, tenemos que fue sintetizada en 1962 por Stevens como un derivado de lo que es la fenciclidina, que con sus siglas PCP, buscando un agente anestésico con menores efectos adversos, ¿no? Que tenga menos efectos psicotomiméticos. Ya en 1965 se introdujo en la práctica clínica y en 1970 fue aprobada por lo que es la FDA para su uso en humanos. Quiero recalcar que no es el único anestésico disociativo, también hay otros, entre estos la fenciclidina, pero bueno, otros también tenemos el extrametrofano y la metocetamina, pero la fenciclidina básicamente fue retirada del mercado ya hace bastantes años debido a su alta incidencia de efectos adversos que tenía de reacciones al momento que los pacientes despertaban después de las cirugías. Y pues básicamente eso es lo que se usa más actualmente, la ketamina. Y tenemos que su capacidad para inducir este estado de anestesia sin causar depresión respiratoria significativa la hace especialmente útil actualmente, incluso al tener recursos limitados y en situaciones de emergencia. Ahora, ya entrando a lo que es su mecanismo de acción de la ketamina, tenemos que tener en cuenta que es un antagonista no competitivo de receptor N, el cual es el N-metil de aspartato. ¿Cómo va a actuar? Va a actuar inhibiendo la transmisión excitatoria del glutamato a nivel del sistema nervioso central. Estos receptores van a estar dispersos en todo este sistema nervioso central y la ketamina va a actuar interfiriendo esta comunicación, esta conexión entre lo que es el tálamo y la corteza cerebral. Y se dice que produce un estado disociativo debido a que disocian dos funciones. Una, esta inhibiendo esta conexión entre el tálamo y la corteza, y otra, ya que también potencia o estimula otras acciones a nivel del sistema límbico y a nivel de las catecolaminas, que esos efectos se van a explicar más adelante a detalle. Ahora, enfocándonos en el principal efecto que es este a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los receptores NMDA, tenemos que tener en cuenta que actúan esos receptores NMDA inotrópicos. Se dice inotrópicos porque son canales básicamente donde se pasan iones.
Normalmente esos canales se activan al unirse lo que son el glutamato y la glicina, que son los principales neurotransmisores excitatorios. Se unen a estos canales y estimulan lo que es la entrada de principalmente calcio, pero también es permeable al sodio y permite lo que es la salida del potasio. Y así es como se desencadena al activar estos receptores la transmisión excitatoria a nivel del sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo actúa la ketamina? La ketamina actúa de forma no competitiva, es decir, no se une a nivel de lo que es la unión del glutamato y la glicina, sino que se puede unir en otros sitios de acción de este receptor NMDA. Y actúa no directamente compitiendo con el glutamato y la glicina, sino que actúa bloqueando o modificando las funciones de este receptor para que no transmita la función excitatoria. Y así es como produce su efecto anestésico y analgésico principalmente. Ahora, pese a que la ketamina no es un opioide, también actúa a nivel de lo que son los receptores opioides mu y kappa. Y es a nivel de que actúa en esos receptores es que se potencia aún más su efecto analgésico. También estimula, como hemos dicho, su estado disociativo, estimula otros efectos, como son los efectos de simpático-miméticos, siendo un antagonista de los receptores muscarínicos, causando estos efectos de alucinaciones, delirio, aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial, que se va a explicar con más detalle más adelante. Bien, ahora pasaremos a ver lo que corresponde a la farmacocinética de la ketamina, ¿no? Eso explica muy bien su comportamiento clínico. Tenemos el inicio rápido, la distribución amplia y una eliminación relativamente corta en lo que es su efecto inicial, ¿no? Cuando administramos la vía intravenosa tenemos la biodisponibilidad del 100% y el efecto que aparece casi inmediato en 30 segundos a un minuto. En cuanto a la vía intramuscular, tenemos que la absorción sigue siendo alta, alrededor del 90 al 93%, y vemos el efecto entre 3 a 5 minutos. En la vía oral, la biodisponibilidad aquí sí es baja, ¿no? Tenemos que aproximadamente va a ser de 16 a 29%, por el metabolismo de primer paso hepático y por intranasal, que es intermedia, entre 45 a 50%. Es por esto que la respuesta clínica es más variable. Una clave para entenderla es que su alta liposolubilidad, esto permite que la ketamina atraviese rápidamente la barrera hematoencefálica y que se distribuya con rapidez al sistema nervioso central. Esa rápida llegada al sistema nervioso central explica que el por qué induce analgesia y disociación tan pronto después de la administración. En términos de parámetros, tiene un volumen de distribución amplio del orden entre 3 litros por kilogramos y una unión de proteínas plasmáticas relativamente baja, entre 20 a 50%, lo que favorece su acceso a tejidos como es el cerebro, ¿no? Clínicamente también conviene distinguir dos fases. Tenemos la primera, que es la fase de distribución rápida con una semivida alfa de 10 a 15 minutos, que bueno, va a explicar la desaparición rápida del efecto anestésico inicial, y una fase de eliminación terminal con semivida beta de 2 a 3 horas, que refleja cuánto tiempo permanecen niveles residuales y metabolismo en el organismo. Tenemos que el metabolismo es casi totalmente hepático, principalmente por el CIP 3A4 y el CIP 2B6, con formación de norketamina, un metabolito activo que contribuye a la analgesia y ciertos efectos residuales. Tenemos también que la mayor parte se excreta por vía renal con metabolitos conjugados, menos del 5%, que se elimina sin cambios. Por eso que la insuficiencia renal leve no suele haber que ajustar mucho la pauta, ¿no? La afectación hepática sí, porque este requiere de reducir dosis o espaciar administraciones. Finalmente tenemos los factores de edad avanzada, como los polimorfismos en CIP2B6 y la coadministración de inductores o inhibidores del CIP3A4 y, como ya lo había dicho anteriormente, el CIP2B6. Por ejemplo, en algunos pacientes antiepilépticos o macrólidos, que pueden modificar significativamente el aclaramiento y la duración de la ketamina en sangre. Bueno, ya recapitulando, tenemos que este se absorbe rápidamente, especialmente en lo que es la intravenosa e intramuscular, y su alta liposolubilidad produce una rápida distribución en cuanto al sistema nervioso central, con inicio casi inmediato
se metaboliza en hígado a metabolitos activos y se elimina por el riñón. Estas características hacen ideal como cuando necesitamos un anestésico de acción rápida y con efecto simpático mimético relativamente preservado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos lo que es la farmacodinámica de la ketamina, que bueno, ese tiene un mecanismo de acción bastante particular dentro de los anestésicos, ¿no? Tenemos que, a diferencia de los otros agentes, este no deprime directamente el sistema nervioso central, sino que desconecta o disocia las vías sensoriales del tálamo con la corteza cerebral. Tenemos también que la ketamina es un anestésico con un mecanismo de acción bastante particular dentro de los agentes intravenosos. Su acción principal es un antagonista no competitivo del receptor NMDA, bloqueando así la transmisión de lo que es el glutamato, que es el neurotransmisor excitador más importante, como decíamos, del sistema nervioso central. Ahora, tenemos que esto genera lo que conocemos como un estado disociativo, en el que el paciente puede estar despierto, con los ojos abiertos y respirando espontáneamente, pero no responde a los estímulos ni llega a percibir lo que es el dolor. Además, tenemos que la ketamina no actúa solo sobre el MDA, sino también interactúa con otros receptores como los opioides, MU y el kappa. Tenemos también que actúa sobre los colinérgicos y los monoaminérgicos, ¿no? Y también tenemos los canales de calcio del tipo L, lo que va a llegar a potenciar su efecto analgésico y, bueno, va a explicar también su estimulación simpática, ¿no? También tenemos que esa combinación de acciones es la que le da su perfil tan particular como lo que es el analgésico, el amnésico y el anestésico al mismo tiempo. En cuanto a su efecto sobre el sistema nervioso central, tenemos que la ketamina va a producir lo que es una anestesia disociativa con analgesia potente y amnesia, aunque puede aumentar también lo que es el flujo y la presión intracraneal en algunos pacientes, sobre todo en adultos, lo que puede causar lo que es alucinaciones, delirios de emergencia al despertar, por lo que muchas veces eso se va a combinar con lo que es la benzodiazepinas para llegar a atenuar lo que es el efecto, ¿no? Tenemos también que a nivel cardiovascular, la ketamina estimula el sistema simpático, aumentando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, tenemos también el gasto cardíaco, y esto lo va a llegar a convertir en un anestésico muy útil en pacientes con hipotensión o con shock, ya que va a mantener su perfusión sin causar depresión miocárdica significativa. En cuanto al sistema respiratorio, tenemos que es un agente bastante seguro porque va a llegar a mantener lo que es la ventilación espontánea y los reflejos protectores de la vía aérea, e incluso actúa como broncodilatador, por lo que es muy beneficioso en pacientes asmáticos o con broncoespasmo. Sin embargo, puede aumentar lo que son las secreciones o causa laringoespasmo, sobre todo en lo que es en niños o con dosis altas. Tenemos también que a nivel del sistema nervioso central, además de la analgesia y la amnesia, este puede provocar un aumento del flujo y de la presión intracraneal y ocasionalmente alucinaciones o fenómenos de emergencia al despertar, motivo por el cual suele combinarse, como ya lo había dicho anteriormente, las benzodiazepinas para mejorar en este caso el confort del paciente. Y bueno, ya recapitulando, tenemos que la ketamina es un anestésico disociativo, analgésico y simpático mimético, ¿no? Que ya va a llegar a mantener lo que es la respiración y la estabilidad hemodinámica, lo cual va a convertir en un fármaco muy útil, especialmente en lo que son las urgencias y en pacientes inestables. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora pasaremos a ver lo que es la dosificación de la ketamina, que bueno, ese se va a adaptar según el objetivo clínico, ¿no? Tenemos que pueda usarse como anestésico, analgésico o sedante, y la vía de administración también influye lo que es el efecto y bueno, la rapidez en este caso del inicio, ¿no? del fármaco. Cuando lo usamos para inducción anestésica por vía intravenosa, tenemos que la dosis habitualmente es entre 1 a 2 miligramos por kilo, lo que va a producir la pérdida de conciencia en unos 30 segundos y una duración del efecto de 10 a 15 minutos. En cambio, cuando se aplica por vía intramuscular, tenemos que se utiliza la dosis de 4 a 6 miligramos por kilo,
con un inicio un poco más lento, ¿no? Tenemos que va a ser entre 3 y 5 minutos, pero resulta muy útil en pacientes pediátricos o en situaciones de urgencia cuando no hay acceso venoso disponible. Y bueno, si es que se busca una analgesia sin llegar a la anestesia completa, se usan dosis subanestésicas, generalmente entre 0.1 a 0.3 miligramos por kilo por vía intravenosa. Ahora, estas dosis son muy útiles en traumatismos, dolor crónico o dolor postoperatorio, porque proporcionan un alivio sin pérdida de conciencia. Ahora, para la sedación en procedimientos cortos, tenemos como las curaciones o pequeños procedimientos invasivos que se pueden administrar entre 0.25 o 0.5 miligramos por kilo por vía intravenosa. Y a menudo se combina con benzodiazepinas para evitar lo que es las alucinaciones o reacciones de emergencia que pueden causar al despertar. En contextos de UCI o en anestesia balanceada, tenemos que se puede mantener en infusión continua de 0.5 a 2 miligramos por kilo por hora, ajustando así lo que es la velocidad según la respuesta clínica y el nivel de sedación deseado. Finalmente, bueno, van a existir formas de administración alternativas, como lo que es la vía oral o intranasal, que se utilizan principalmente, sobre todo para la analgesia o incluso en tratamiento de depresión resistente. En casos por la dosis varía entre 2 a 10 miligramos por kilo por vía oral o 1 a 3 miligramos por vía intranasal, siempre bajo supervisión médica estricta. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a las aplicaciones clínicas de la ketamina, la clorhidrato de ketamina, como se dijo anteriormente, es un medicamento que ha sido aprobado para su uso como anestésico general por lo que es la FDA, ya sea solo o en combinación con otros medicamentos. Básicamente, se habla de procedimientos médicos breves que no requieren relajación muscular esquelética. Puede utilizarse como un preanestésico para la inducción de anestesia general cuando se combina con otros agentes anestésicos. Y las dosis, en este caso de inducción anestésica, oscilan en aproximadamente 1 a 4.5 miligramos por kilogramo. Siguiente diapositiva. Con respecto, en este caso, cuando hablamos de la ketamina como un anestésico, este es un anestésico de acción rápida, lo que significa que empieza a hacer efecto en un par de segundos después de administrarse por la vía endovenosa, por lo que se considera en este caso como un agente ideal para inducir la anestesia, es decir, para que el paciente pueda estar inconsciente antes de una cirugía. También se usa como un adyuvante en el manejo del dolor, sea agudo, crónico o el dolor en este caso en pacientes oncológicos. El volumen de distribución de la ketamina es de 2 a 4 litros por kilogramo, lo que indica que el fármaco se va a distribuir ampliamente por los tejidos del cuerpo, en este caso del paciente, después de entrar por el torrente sanguíneo. Se habla también de soclaramiento, que es una de las características, es de 10 a 15 mililitros por minuto, en este caso por kilogramo, que significa que el cuerpo va a eliminar la ketamina, en este caso de forma rápida, principalmente a través del hígado, lo que contribuye a que sus efectos desaparezcan en un poco tiempo. La dosis, en este caso, de la ketamina endovenosa depende también de lo que es el objetivo terapéutico, de la edad, del peso y del estado general del paciente. Cuando se usa para inducir la anestesia, aproximadamente las dosis de 0.5 a 2 miligramos por kilo de peso corporal, lo que produce una pérdida rápida de la conciencia y un buen nivel de anestesia. Siguiente diapositiva. Otro punto es los protocolos de dosificación, en este caso de la ketamina endovenosa. Cuando se utiliza la anestesia general, como dije, se utiliza dosis iniciales primero de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. En este caso debe ser administrada de forma lenta durante unos 60 segundos. Esta dosis permite, en este caso, inducir la anestesia de manera controlada y segura. Luego, en este caso, para mantener el estado anestésico, se habla o se mantiene, en este caso, se aplica la dosis de mantenimiento que va de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo por minuto, ajustándose en este caso la cantidad según la respuesta del paciente y la duración del procedimiento quirúrgico.
Siguiente diapositiva. La ketamina se usa con frecuencia también en situaciones de emergencia para lograr una sedación de corta duración durante procedimientos o durante la intubación de secuencia rápida también, por ejemplo. Las guías, por ejemplo, de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos la reconocen como un fármaco seguro y también eficaz para este tipo de intubaciones, ya que mantiene la estabilidad a nivel cardiovascular y preserva los reflejos respiratorios. La ketamina también es un medicamento de elección en pacientes con broncoespasmo porque tiene propiedades broncodilatadoras, lo que ayuda a abrir las vías, en este caso respiratorias, en el paciente. Se puede usar en procedimientos que requieren sedación o anestesia breve y es segura en una amplia gama de edades, ¿no? Incluso desde los 3 meses de vida. eh, Hay una diferencia según la edad. Los niños metabolizan la ketamina mucho más rápido, por lo que necesitan dosis un poco mayores, mientras que los pacientes mayores la eliminan más lento. En este caso, entonces requieren dosis más bajas para evitar efectos prolongados. Siguiente diapositiva. Otra de las aplicaciones es en los pacientes hipotensos. Las propiedades de la ketamina la convierten en un agente ideal para la inducción anestésica por vía, en este caso, endovenosa, en situaciones de emergencia, especialmente en pacientes con shock o hipotensión. Otro punto viene a ser las lesiones cerebrales. Se sugiere como sedante y anestésico debido a sus efectos neuroprotectores. Siguiente diapositiva. En condiciones específicas, la ketamina es un también anestésico útil en pacientes con pericarditis constrictiva y taponamiento cardíaco, porque permite mantener la respiración, en este caso espontánea, sin necesidad de ventilación mecánica, además de producir broncodilatación y conservar una eliminación adecuada del dióxido de carbono. Estas características son valiosas en este fármaco en pacientes con compromiso cardíaco, debido a que la ketamina no deprime la función cardiovascular. También se ha visto que ofrece beneficios en niños con cardiopatías congénitas, mejorando su función cardíaca y oxigenación sanguínea. Y otro punto es la premedicación pediátrica, vía oral, intranasal, intramuscular, intravenosa, opción preferida para la inducción anestésica en niños y pacientes con discapacidad intelectual. Siguiente diapositiva. En pacientes con quemaduras también se utiliza, es recomendable vía intramuscular en pacientes con quemaduras extensas, donde, bueno, el acceso a la vena es difícil de encontrar. Y otro punto es la terapia combinada con el midazolam o el propofol, que mejora la pseudoanalgesia y facilita la curación de quemaduras, tanto en adultos como niños. Siguiente diapositiva. Y bueno, existen otros usos o aplicaciones de la ketamina, que es, como dije, en el manejo del dolor, pero también en el control de la ideación suicida, estado epiléptico refractario y también en la depresión resistente al tratamiento. Siguiente diapositiva. Básicamente se habla de la ketamina en los trastornos depresivos también. Se habla de efectos antidepresivos, de acción rápida, posterior a una perfusión subanestésica intravenosa de la ketamina, pero en pacientes con trastorno depresivo mayor, debido a que normaliza la activación cerebral en la corteza frontal del paciente con esta patología. Su actividad, en este caso, se encuentra reducida ante estímulos negativos y una mayor actividad ante estímulos positivos en la amígdala, en este caso, efectos del fármaco. Siguiente diapositiva. Y otro punto viene a ser que activa el sistema receptor de opioides, antagoniza los receptores NMDA, potencializa la actividad endógena del receptor opioide mu para producir acciones antidepresivas. Siguiente diapositiva. Y como mencioné anteriormente, existen papeles de la ketamina en el manejo del dolor agudo, crónico y oncológico. Se ha demostrado ser útil en el manejo del dolor agudo, especialmente cuando se usa junto a opioides. Al combinar ambos medicamentos, la ketamina ayuda a prevenir en este caso, la depresión respiratoria inducida por estos y también mitiga la hiperalgesia. Se habla también, por ejemplo, del manejo del dolor crónico, especialmente cuando presenta componentes neuropáticos,
debido a que tiene efectos a nivel de los receptores NMDA y tiene efectos analgésicos en los síndromes del dolor neuropático. Ejemplo, puede ser el dolor del miembro fantasma, fibromialgia, neuralgia posherpética. Y el manejo del dolor oncológico, prescrito también como un coadyuvante de los opioides en pacientes con un dolor, en este caso refractario a opioides, o con síntomas de dolor neuropático predominante. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos acerca del manejo práctico de la ketamina. Como se ha ido mencionando a lo largo de la exposición, este viene a ser un anestésico disociativo útil y seguro. Sin embargo, puede generar reacciones indeseadas si no es manejado correctamente, por lo que antes de administrarla se debe evaluar al paciente, preparar un ambiente tranquilo, tener oxígeno, aspirador y medicamentos de rescate listos. Respecto a estas reacciones, encontramos aquellas que son psicomiméticas, que son alteraciones de tipo perceptivas como alucinaciones, agitación, sueños vívidos, desorientación durante el despertar. eh, y se debe a la activación del sistema límbico y a la disociación cortical. La manera de prevenirlo es tener al paciente, colocarlo en un ambiente tranquilo y con poca luz, además de coadministrar benzodiazepinas. La más utilizada es midazolam de 1 a 2 miligramos intravenoso. Y se debe explicar al paciente previamente que estos son efectos transitorios. Ya en tratamiento, si es que ocurre agitación, se va a utilizar benzodiazepinas y se debe asegurar la vía aérea y monitorizar constantes vitales. Siguiente. Otro efecto viene a ser la hipersalivación, ya que la ketamina estimula las glándulas salivales y bronquiales, generando así un exceso de secreciones que puede causar aspiración o laringoespasmo. Se puede prevenir administrando antimuscarínicos como la atropina y también aspirar secreciones durante el procedimiento. Ya como parte del tratamiento está la succión inmediata y si no cede, se debe repetir las dosis del anticolinérgico. Siguiente. Respecto al incremento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, esto es producido debido a su efecto simpático mimético, ya que la ketamina libera noradrenalina, que causa una elevación en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Se debe evitar usar en pacientes con hipertensión no controlada o cardiopatía grave y se debe monitorear la presión arterial cada 2 a 3 minutos. Si ya se presenta un aumento, si este es leve, solamente se necesitará mantener al paciente en observación, pero si es severo se puede utilizar la betalol o esmolol intravenoso según el protocolo. Siguiente. Sobre las náuseas y vómitos, son un efecto secundario común posanestesia por estimulación del centro del vómito. Para la prevención y tratamiento tenemos el ondansetron o la metoclopramida. Además, se debe indicar al paciente ayuno previo y recuperación en decúbito lateral. Otro efecto es el laringoespasmo y broncoespasmo, que son raros en realidad, pero son causados por secreciones o manipulación de la vía aérea. La ketamina tiene acción broncodilatadora, pero el exceso de secreciones puede inducir el reflejo laríngeo. La forma de prevenirlo es aspirar secreciones antes y durante el procedimiento, evitar exceso de estimulación faríngea y en el tratamiento, en caso esto ya esté establecido, está el oxígeno y maniobras de apertura de la vía aérea y si no se puede llegar a utilizar relajantes musculares e intubación rápida. Siguiente. Bien, ahora tenemos las contraindicaciones de la ketamina. Tenemos la hipersensibilidad a la ketamina. Sabemos que en aquellos pacientes con antecedentes de alergia a este fármaco, la exposición puede inducir a una respuesta inmunitaria mediada por las inmunoglobulinas E, activando mastocitos y basófilos, liberando pues histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Esto puede manifestarse como reacciones anafilácticas, broncoespasmo, hipotensión, edema laríngeo, ¿no? Urticaria.
Otra contraindicación sería pues aquellas personas hipertensas o con trastornos cardiovasculares, debido a que la ketamina bloquea los receptores NMDA y estimula indirectamente al sistema simpático mediante la inhibición de la recaptación de catecolaminas. Este efecto simpático mimético provoca un aumento tanto del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que es un efecto cronotrópico positivo, y de la contractibilidad miocárdica, que es un efecto inotrópico positivo, elevando de esta manera la presión arterial. Es por eso que en pacientes con hipertensión arterial no controlada, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o arritmias, el aumento súbito del tono simpático puede desencadenar una crisis hipertensiva, isquemia miocárdica o arritmias ventriculares. Sabemos también que la ketamina puede elevar la presión intraocular, ¿no? Por incremento del flujo sanguíneo, cerebral y ocular, y posiblemente por un aumento del tono simpático que induce a la vasoconstricción venosa y a la congestión ocular, ¿no? En aquellos pacientes con glaucoma de ángulo cerrado o abierto, el aumento de la presión intraocular puede comprometer aún más la perfusión del nervio óptico, favoreciendo la neuropatía óptica y la pérdida de la visión. También va a estar contraindicado en aquellos pacientes con enfermedad psiquiátrica, debido a que actúa como antagonista no competitivo en los receptores MDA del glutamato, el cual este es un neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Esta alteración de la neurotransmisión glutamatérgica produce efectos disociativos, alucinaciones y síntomas psicosiméticos. En pacientes con trastornos psicóticos, la ketamina agrava la disfunción dopaminérgica y glutamitérgica, exacerbando síntomas como alucinaciones, delirios, despersonalización incluso. Por tanto, va a estar contraindicado en pacientes con esquizofrenia, psicosis activa o trastornos esquizoafectivos, ¿no? Siguiente. Bien. En cuanto a aquellos pacientes que padecen insuficiencia hepática, va a estar contraindicado, debido a que la ketamina tiende a metabolizarse en el hígado, principalmente, ¿no? Por el sistema enzimático citocromo P450, convirtiéndose en norketamina, que es un metabolito activo, ¿no? Asimismo, sabemos que en hepatopatías moderadas o graves, por ejemplo en cirrosis, debe evitarse, pues no, o bien ajustarse la dosis. Y también monitorizar pues al paciente, ¿no? También va a estar contraindicado en aquellos pacientes embarazos, ¿no? En mujeres embarazadas, debido a que la ketamina atraviesa pues la barrera placentaria, pudiendo afectar el feto, especialmente en etapas tempranas del desarrollo neuronal. Su uso puede causar una depresión respiratoria neonatal, alteración del tono uterino y posibles efectos neurotóxicos fetales, ¿no? Y también en cuanto a la lactancia, aunque la ketamina pasa a la leche materna, ¿no? Los efectos en el recién nacido no están completamente claros, por lo que se debe tener bastante precaución en ello. Bien, en aquellos pacientes también va a estar contraindicado que abusan de sustancias, ya que este actúa sobre el sistema dopaminérgico y opioide, generando efectos euforizantes, disociativos y alucinógenos, similares a las drogas a las drogas psicodélicas. Este refuerza las vías recompensas, las mesolímbicas. Siguiente diapositiva. Bien. Bueno, como han ido mencionando mis compañeros, pues la ketamina es un fármaco pues que actúa a nivel de muchos sistemas, ¿no? A través del sistema nervioso central, sistema cardiovascular, sistema respiratorio. También actúa pues en los receptores opioides, ¿no? Es por eso que tiene un efecto analgésico, un efecto anestésico y también un efecto antidepresivo, ¿no? Y bueno, en este cuadro lo que resume prácticamente es un estudio que se había realizado sobre las diferentes áreas en donde
en donde se ha empleado la ketamina, ¿no? Como vemos, bueno, en este cuadro las dos primeras áreas de investigación que ya están aprobadas por la FDA, pues vendría a ser lo que es la depresión resistente al tratamiento, ¿no? Como vemos, bueno, la ketamina en este caso, pues para esta área de investigación es mantener la remisión a largo plazo y pues evita menor recaída en aquellos pacientes. Lo otro también que ya está aprobado pues es el trastorno depresivo mayor con ideación suicida aguda. Como se mencionaron anteriormente, pues la ketamina tiene, bueno, su beneficio sobre todo es la reducción de síntomas en horas, ¿no? Específicamente pues en 40 minutos. Y luego también tenemos otros estudios, otras áreas de investigación que aún están en ensayos clínicos, pero que también es importante mencionar como el trastorno bipolar depresivo, que en este caso, pues la ketamina vendría a ser una alternativa de antidepresivo, ¿no? Ya que en este caso se busca es controlar la fase depresiva sin inducir la manía. Bueno, en este caso el trastorno bipolar depresivo, pues actualmente se encuentra en la fase 3. Y también vemos, por otro lado, lo que vendría a ser el trastorno de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Como vemos, pues en este caso, la ketamina, bueno, lo que busca en este caso es modular los circuitos de miedo y trauma, ¿no? En este caso también se encuentra en fase 2. Y otras áreas de investigación como adicciones, el dolor neuropático y como neuroprotección en caso de pacientes que han sufrido un evento cerebrovascular o un traumatismo encefalocraneano. Siguiente. Y bueno, y por último, como vemos también en la parte de optimización de la seguridad, ya que uno de los principales desafíos es reducir los efectos disociativos y cardiovasculares, ¿no? En este caso, en el futuro se apunta a, en este caso, usar dosis más bajas con protocolos intermitentes, también combinar la ketamina con agentes ansiolíticos o moduladores serotoninérgicos, ¿no? Que atenúen los efectos psicomiméticos, ¿no? Y por último, pues monitorear digitalmente el control de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el estado mental. Y por último, en el caso de aplicación de neurociencia y plasticidad cerebral, bueno, la esketamina estimula la liberación de un factor neurotrófico derivado del cerebro, que en este caso activa a una proteína llamada mTOR, ¿no? Esta proteína pues actúa como un sensor maestro en el metabolismo y crecimiento celular. Y lo que vemos pues es promueve la neurogénesis, la sinaptogénesis rápida, en este caso ayuda a la recuperación funcional en circuitos deprimidos del córtex prefrontal y sobre todo se ha visto pues un potencial uso en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y como agentes neurorestaurador, ¿no? Siguiente. Siguiente. Y bueno, como conclusiones tenemos que la anestesia disociativa, especialmente mediante el uso de la ketamina, representa una herramienta anestésica versátil y segura cuando se emplea de forma adecuada, destacado por su acción analgésica, estabilidad hemodinámica y su potencial en nuevas áreas terapéuticas. Por otro lado, también tenemos que la hipersensibilidad de la ketamina o sus excipientes representan una contraindicación absoluta debido al riesgo de reacciones anafilácticas, ¿no? Asimismo, su efecto simpático mimético contraindica su uso en pacientes con hipertensión arterial, cardiopatías isquémicas o arritmias graves. En el ámbito psiquiátrico, como vemos, bueno, se prohíbe su uso de administración en casos de esquizofrenia o trastornos psicóticos activos, ya que puede exacerbar síntomas delirantes o alucinatorios, ¿no? La ketamina es un anestésico eficaz y seguro si se maneja con precaución. La prevención y el control oportuno de sus efectos adversos garantizan una anestesia segura, ¿no? Un entorno adecuado y monitorización constante son la clave del éxito clínico. La ketamina es un fármaco con un amplio valor clínico gracias a sus propiedades anestésicas, analgésicas y antidepresivas. Su acción rápida, la capacidad de mantener la estabilidad hemodinámica y preservar la respiración espontánea la convierte en una opción segura, eficaz en situaciones de emergencia, cirugía y manejo del dolor. Y por último, pues es considerada
aparte de anestésico de emergencia, que está transformándose en el pilar terapéutico para la depresión, dolor crónico, neuroprotección, con proyecciones a convertirse en un fármaco neuromodulador integral en la medicina del futuro.